Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y sus servidores traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que, bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a aclarar nuevamente al conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano, como siempre lo hace su canal y su servidor semanalmente, para traerte y exponerte los últimos hechos, noticias e información más importantes referentes a este conflicto. Un conflicto que su servidor Ubaldo Quiñones ha venido advirtiendo, se ha ido convirtiendo en la Tercera Guerra Mundial. Así es que si tú eres primero o es la primera vez que vienes a tu canal y miras los titulares que siempre tienen WW3, día 20, día 27, día 30, día 40, día 55, no te preocupes. Es justamente en lo personal, tu canal y tu servidor vino agregando y advirtiendo justamente que desde que el gobierno o los gobiernos occidentales de Europa y los Estados Unidos decidieran, después de haber terminado con todo el armamento que tenía cada una de estas naciones de Europa y Estados Unidos y los diferentes socios, amigos o aliados o vasallos, como tú los quieras nombrar, en cuanto se les terminó justamente todo ese material bélico, las armas de la era soviética o que le habían comprado a Rusia durante todas estas décadas, cuando todo eso se terminó, cuando decidieron de manera casi conjunta o unilateral, o de manera más bien, yo diría unida, decidieran que van a enviar las naciones su propio armamento, sistemas de defensa, todo tipo de drones de ataque, kamikaze, o todo tipo de herramienta bélica. Yo lo dije, desde el momento en que la OTAN y Estados Unidos decidieran enviar armamento, ya no de la era soviética, sino el propio a territorio ucraniano, como los Howitzer, los lanzacohetes múltiples de Estados Unidos o de cualquier nación, tanques blindados, todo lo que esté a su disposición o lo que puedan enviar, lo que les pueda sobrar, si es que les sobra algo. Lo dije, desde que dieron este anuncio de enviar armamento de este tipo a territorio ucraniano, dieron el paso o abrieron la puerta a la Tercera Guerra Mundial. Aunque yo había venido advirtiendo justamente que de cualquier manera, desde el momento en que empezaron a enviar armamento, fuera de la era soviética o no, era prácticamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial, o era estar involucrados directamente en el conflicto, porque lo están directamente, guste o no, mis detractores, yo lo he venido diciendo, los medios de comunicación, los medios de comunicación se les paga para callar, se les paga para mentir, se les paga precisamente para llevar propaganda, para crear ese mundo subreal que desean o que deseaban, y no es así, la realidad es otra, y está pegando muy fuertemente a Occidente colectivo. Yo le he venido advirtiendo. Finalmente, no lo digo yo, vea usted, vaya ya y analice la información referente a Twitter del señor Elon Musk, quien prácticamente, y vea usted la desbandada que hay de los grandes medios de comunicación, que de una u otra manera interactuaban, que eran la gran mayoría, interactuaban en Twitter, ya se fueron de Twitter, están huyendo de Twitter. ¿Por qué? Porque el señor Elon Musk mostró claramente que los medios de comunicación corporativos no son ninguno independiente. Más allá, ni son ni fair ni balance, no tienen ni balance ni son verdad. Lo expuso el señor Elon Musk, precisamente por eso se están yendo. O sea, con esto trato de decirte a ti, amigo seguidor y suscriptor, que prácticamente los medios de comunicación son la propaganda. La propaganda de ese 1% del capitalismo depredador y salvaje y de estos supuestos gobiernos que hoy gobiernan Occidente. Son su propaganda, y que más del 60% del dinero que obtienen estos medios de comunicación corporativos viene del Estado. Y si viene del Estado, entonces, ¿qué es lo que te van a dar? ¿Información real de lo que pasa dentro de tu nación? Por supuesto que no. Te van a dar la percepción que quiere el gobierno. Te van a decir lo que quiere que escuches el gobierno, pero nunca la realidad. Ese es el problema. Yo he venido advirtiendo. Cuando digo esto es para que entiendas que los medios de comunicación son la propaganda del gobierno, para mantenerte
dormido y para mentirte de manera descarada, haciéndote creer o crear el mundo ficticio que ellos quisieran que fuera. Ellos quisieran diseñar a través de los grandes medios de comunicación corporativos el mundo que ellos desearían. Desafortunadamente, la realidad ya es otra. Con esto te compruebo que los medios de comunicación son medios de propaganda, no son medios de información. Pero estoy diciéndote, justamente para que entiendas lo que trato de decirte cuando te dije yo que a partir de que los gobiernos anunciaran el envío o transferencia de armamento propio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o de cada nación que representa a este organismo, te dije yo, fue a partir de entonces, tu canal y tu servidor empezaron a poner WW3, o digamos la Tercera Guerra Mundial la Guerra Mundial número 3, o Tercera Guerra Mundial, como tú lo quieras, no importa, World War II, o Tercera Guerra Mundial, o como tú lo quieras nombrar, eso no importa, por eso le puse, y los días son los días desde que inició justamente ese proceso, para que si hoy te digo, este es el programa, o Tercera Guerra Mundial, o World War III, día 60, es para que veas tú desde cuándo inició abiertamente la Tercera Guerra Mundial, desde cómo inició toda esta guerra. Ahora, vamos a Ucrania. Yo siempre he dicho una y otra vez que ha sido el laboratorio que utilizaron para lanzarle esta guerra a Rusia. Entonces, ¿cuál era el objetivo de utilizar a Ucrania como ese laboratorio y a su pueblo para que luche en contra de Rusia? Debilitar a Rusia, fragmentar a Rusia, tumbar al señor Vladimir Putin, poder destruir, dividir completamente en todo tipo de regiones a Rusia y repartirse su riqueza. Porque les parece y les envidia que una sola nación como Rusia tenga tanta riqueza natural. Y creen que tiene que repartírselas o de entregárselas. Y si no lo haces, entonces todos como fieras vamos a destruirte. Esto es lo que pensó la OTAN y lo que pensó Estados Unidos. Y lo que les está saliendo es el tiro por la culata. Lo dije entonces, lo reitero nuevamente aquí, que Rusia va a destruir y va a acabar con todo aquello que se le ponga enfrente. Lo he venido advirtiendo, independientemente de creas tú o no en las profecías. Si crees en las profecías, sabrás que las grandes profecías indican que venía este enfrentamiento. Y que al final, Rusia iba a ser el único vencedor. Y el único que quedaría sobre la Tierra para nuevamente, tal vez, reconstruir el planeta. Eso es la realidad, guste o no. Ok. Ahora vamos con hechos, noticias, información. En esta ocasión, tu canal y tu servidor vamos a tratar de exponerte en este fin de semana todos los puntos claves e importantes de cómo todos los que han ido en contra de Rusia empiezan a sucumbir, desafortunadamente. Y cómo todo frente a Rusia se está derritiendo. Rusia sigue fortaleciéndose, sigue creciendo, mientras que aquellos sus enemigos empiezan a hundirse. Económica, política, social y militar. Lo he venido advirtiendo. Hoy te voy a hablar justamente de todo esto, pero en diferentes videos porque el tiempo es muy corto en este espacio. Así es que empecemos primero por el conflicto. Independientemente de lo que venga, yo he dicho lo que viene. Ahí están todos los videos. Yo he dicho lo que viene, yo he dicho lo que va a pasar. La Tercera Guerra Mundial es inevitable. No hay opción para la derrota, para unos ni para otros. Así es que la guerra es inevitable, independientemente de lo que tú escuches en los grandes medios de comunicación. Es inevitable. Por más que muchos medios traten de decirte, porque ya cambiaron todos de táctica, de veras hay algunos idiotas que realmente creen que esto va a llegar o va a terminar en algún tipo de acuerdo. Yo les digo, se están equivocando. Hoy los locos que gobiernan a Occidente están tan desesperados y les entró tanta rusofobia y tienen tanto ego que por Dios no les permite mirar ya la realidad. Y están dispuestos a incendiar el planeta porque obviamente su era colonialista, su era de dominio la está sepultando Rusia. Y lo dije y advierto nuevamente aquí para mis amigos, seguidores, detractores y para usted si es nuevo. Lo dije, es Rusia. En realidad, el mundo se está transformando, pero gracias a Rusia. El jugador y la jugada más importante en esta Tercera Guerra Mundial se llama Rusia. El resto solamente son parte de la maquinaria. Pero la máquina real
que está transformando, que está asestando y que está transformando realmente al mundo, se llama Rusia. No es China, como muchos te hacen creer. China es distracción, es lo contrario, yo venía advirtiendo. China es la distracción. Rusia es el objetivo. Pero Rusia es la carta que va a decidir el futuro de la humanidad. Y no digo porque vaya a ser el agresor, sino porque en su defensa tiene que acabar con los agresores. Y esto hará que todos los agresores vayan uniéndose a ciertas naciones. Naciones que nada tienen que ver con el conflicto. Tarde o temprano tendrán que decidir cuál lado van a tomar. Y entonces la que tome el lado occidental será aplastada por Rusia, independientemente si es de África, Medio Oriente o Latinoamérica. Los que estén con Occidente van a sucumbir, todos parejitos, todos, uno tras otro. Van a desaparecer la gran mayoría. Ok, dime lo que tú quieras, no hay ningún problema. Esto lo he venido advirtiendo solamente para decirle al mundo basta de locuras. Rusia es la pieza clave. Rusia lo mismo puede dar la vida que puede dar la muerte. Es así de simple. Pero vamos aquí ahora. Ya te di todo un panorama muy sombrío, pero es la realidad. Empecemos nuevamente con las locuras de Occidente. Yo lo decía. Primer punto importante, que están involucrados directamente toda la OTAN en este conflicto. Ya te dije cómo y por qué. Segundo, que ahora ¿quién lo reafirma? Los papeles del Pentágono, los papeles del Pentágono que han salido y están circulando todavía, y de lo cual sigue saliendo más información, que sacara el joven Jack Teixeira, el joven de 21 años que hoy está preso, pero que fue el que supuestamente sacó estos documentos. Esto es para que veas tú la estupidez de la supuesta seguridad de los Estados Unidos. Si un joven de 21 años sin ningún tipo de experiencia, que no tenía por qué acceder a ningún tipo de este tipo de documentaciones como lo hizo, eso es totalmente un absurdo. Era intencional sacar esto. ¿Para qué sacar intencionalmente esto? Única y exclusivamente para que tú, amigo, seguidor, suscriptor o detractor de tu canal, finalmente con esos papeles que sacó a la luz pública el señor Teixeira, para que tú te dieras cuenta, para que el mundo de una vez supiera que ya no se trata, porque ahí lo dice, ya no se trata de una guerra híbrida, de una guerra acá encubierta, bajito la mano, bajito la mano, nomás estamos imponiendo sanciones económicas, nosotros no estamos involucrados en el conflicto, que dicen los papeles que salieron o liberó el señor Teixeira. Que hay personal militar de los Estados Unidos involucrados en el conflicto, que hay personal de Inglaterra, que hay personal de Latvia, que hay personal de Polonia, que hay personal de todas partes. O sea, todos los servicios ya involucrados directamente en el conflicto. Lo que su servidor había venido diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Quién lo confirma? El Pentágono, con los papeles que se liberaron. Digo, que liberó el señor Teixeira. Es el primer punto importante, que aquí lo que intentan dejando libre esta documentación, porque para mí es una estrategia, bueno, eso es para que el pueblo occidental, el mundo occidental, europeos, estadounidenses, canadienses, australianos, ya sepan, sí estamos involucrados en el conflicto. Así es que, como ya saben que estamos involucrados en el conflicto y como ya sabes que Rusia es el enemigo, que Rusia es el que tenemos que vencer, entonces ahora ya sabes que si estamos involucrados, así es que ahora ya sabes que vamos a enviar más armamento y que tal vez tarde o temprano te toque a ti. Tarde o temprano te voy a enviar tal vez una carta donde diga que tienes que alistarte en el ejército debido a la necesidad de detener al agresor ruso, porque así te van manipulando para que caigas en el juego que ellos quieren. O el 1%. Esos zápatras, vendepatrias, traidores a cada nación de Occidente, que hoy nos gobiernan, dirigidos por una élite enfermiza, con enfermedad de poder y hambre de dinero, que quiere más y más poder y más dinero, son los que están empujando esto. No es tú, no soy yo. Son esos locos que hoy nos gobiernan en Occidente. Un Occidente que ha perdido toda libertad, toda democracia. Eso es para que vayas entendiendo. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Total. Esto es un pensamiento de una persona inteligente que está pensando todo el tiempo cómo hemos llegado a esta locura que es tu servidor Ubaldo Quiñones. Pero ahora vamos. Ese es el primer punto claro. Que ya estés de acuerdo y que sepas que estamos involucrados directamente en el conflicto. ¿Qué más da si enviamos más armas? ¿Qué más da
si estamos sepultando la economía por tratar de destruir a Rusia. ¿Qué más da todo eso? No importa, es que quieren acabar con nuestros valores. ¿Cuáles putos valores hay en Occidente? Mierda y basura, drogadicción, ya mezclas de unos y de otros sin saber quién es uno ni quién es otro, una confusión total en Occidente y le llaman valores. Pero bueno, voy a dejar ahí, no voy a meterme en asuntos turbios, pero vamos aquí. Algunos hechos, noticias e información. La señora Ursula von der Leyen este pasado 20 de abril, nuevamente ante el Parlamento Europeo, pide y decide y dice lo siguiente, que espera que Rusia sufra una derrota estratégica. El señor Jens Stoltenberg, el mismo 20, mientras que la señora Ursula von der Leyen despotricaba en contra de Rusia ante el Parlamento Europeo, viaja de manera encubierta o viaja de manera sorpresiva a Ucrania a reunirse con el señor Volodymyr Zelensky y por supuesto prometerle su posible integración a la Unión Europea en un futuro, integración a la Unión Europea y posiblemente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte cuando el conflicto en Ucrania haya acabado o cuando se haya acabado hasta el último ucraniano y que ya no tengan con qué luchar. Y entonces, como lo dije yo, será hasta el último europeo, porque estos locos no se detienen. La enfermedad y la rusofobia los atrofió. Pero ahora vamos, yo les decía e informaba nuevamente que no habrá una contraofensiva por parte de Ucrania. No la hay ni la habrá. Y que la única manera en que habrá una contraofensiva en contra de Rusia tendrá que ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que prepara justamente un ataque en contra de Rusia. Según las diferentes informaciones, por ejemplo, de The New York Times, afirma que Estados Unidos podría estar preparando, que podría lanzar en contra de Rusia un ataque con 5.000 misiles Tomahawk. 5.000 misiles Tomahawk en contra de Rusia. Para de esta manera no darle oportunidad, sobrecalentar los sistemas de defensa de Rusia y de esta manera no tenga opción ni pueda defenderse. 5.000, no lo digo yo, lo dice el The New York Times. Fíjate, yo te estoy hablando de la información y ellos todavía ya están pensando cómo la guerra en Ucrania está perdida, entonces ahora vamos buscando la manera. Por supuesto, si tú me preguntas que si esa noticia es real, no. Es una noticia que tiene como intención ir preparando a las personas para que estén de acuerdo cuando esto suceda. Solamente. En realidad no tiene la intención para enviar 5.000 misiles Tomahawk de un solo golpe. Necesitarían decenas y decenas y cientos de fragatas misilísticas. Tendrían que concentrar todo el poder en el Mar Negro. Esto no lo va a permitir Rusia. O sea, es una estupidez, por supuesto que es una estupidez. De políticos y de medios de comunicación de mierda que no saben, ni siquiera se imaginan lo que significaría esto. Ni cuánto les requerirían para realmente lanzar un ataque de esta naturaleza. Esto para que vean la estupidez humana. Para que veas la estupidez en la política y en los grandes medios de comunicación. De qué manera tan estúpida y tan absurda meten temor y pánico a las personas. Y cómo te hacen creer en la necesidad de tal acción. Esto es para que veas cómo psicológicamente los medios de comunicación, a través de sus porquerías, te van lavando el cerebro. Ok, fíjate lo que dije. Pero ahora vamos a los últimos hechos, noticias, información, porque este 21 de abril, nuevamente Rusia lanza un poderoso ataque misilístico. Cuando yo les dije que no habrá, por supuesto, ninguna contraofensiva en contra de Rusia, aquí te van algunos detalles. Esto no es para que veas tú la realidad. Voy a empezar con algo que dice el señor, el ministro de Defensa de Alemania. No más para que veas tú cómo el nazismo, yo he venido diciendo en diferentes videos, que tal vez el nazismo nunca desapareció de Alemania. Dicen que hay, inclusive no puede hablar supuestamente del nazismo, está prohibido, e inclusive puede ser puesto preso si hablas del nazismo, pero resulta que el nazismo está vivito y más fuerte que nunca, y se supone que no debes de hablar. Claro, hay que condenar al nazismo porque estamos defendiendo el nazismo, de eso se trata. Están defendiendo el nazismo cuando te dicen que no debes de hablar de los nazis, porque lo están defendiendo. Alemania aprobó realización de operaciones en las Fuerzas Armadas de Ucrania en Rusia. Fíjate bien, ahora Alemania, el principal socio amigo y comercial de Rusia, el más perjudicado con este conflicto, para que vean la estupidez cuando se convierten en colonias. Cuando se convierten en colonias ya no tienen o ya no pueden hablar por sí mismos, tienen que hablar a través del Pentágono. El jefe del Ministerio de Defensa de Alemania, Pistorius,
Las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de Rusia están permitidas sin amenaza, si no son una amenaza para la población. Yo he visto cuando un ataque misilístico o un ataque con un dron kamikaze, o sea, estos drones kamikaze, estos drones depredadores, cuando un misil, una bomba, un artefacto, realmente no va a perjudicar a la población. Cualquier ataque que sea de una de otra manera va a dañar a la población. Vean la estupidez que hablan los políticos. El Ministerio de Defensa de la República Federal de Alemania, Boris Pistorius, expresó la opinión de que las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, APU, en el territorio de la Federación Rusa, están permitidas, siempre que no representen una amenaza para la población civil. Lo dijo al aire en el canal de televisión alemán ZDF. Imagínate tú, está permitido siempre y cuando no dañe a la población civil. Si daña un puente, ¿a quién daña? A la población civil. Si daña una infraestructura crítica o energética, ¿a quién daña? A la población civil. Si por una estupidez como la que viven los ucranianos, que no saben lanzar un ataque realmente directo en contra de una posición de las fuerzas rusas, atacan siempre a la población civil, ¿de qué estupideces habla el señor? Si Ucrania no ha podido lanzar un verdadero ataque en contra del ejército ruso, lo que hace es atacar a la población civil. Y está hablando este señor siempre y cuando no dañe a la población civil. ¿Entiende la estupidez? Yo sí la entiendo. Y no entiendo cómo hay gente indignada diciéndole a este señor o que se calle el hocico o que se largue, porque obviamente es una estupidez lo que está diciendo. Pero vamos. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aún no se ha pronunciado sobre estas declaraciones. Se espera que en un futuro cercano se haga una declaración oficial en relación a la posición del jefe del Ministerio de Defensa de Alemania. Claro, por supuesto que le van a responder a las estupideces que dice este señor. Lo va a hacer Rusia. Y esto hace que las cosas se vayan calentando un poco más. El gobierno de Estados Unidos espera enviar docenas de tanques Abrams, pero esto se espera en el próximo mes de agosto. Dime, ¿están hablando de terminar con el conflicto? No, están hablando de cómo van a enviar más armamento. Vamos aquí a otra información muy importante. Yo te hablaba, hoy en estos momentos Rusia está lanzando un poderoso ataque con misiles hipersónicos Kinzhal, ¿ok? Y está destruyendo, así es que aquellos que te hablan de una supuesta contraofensiva te mienten de manera descarada. Mira aquí, el puesto de mando estratégico del ejército de Ucrania fue destruido. Eso estoy hablándote de hoy. No voy a dejar un poquito lo de los días pasados, porque los días pasados, desde hace 3 semanas, el gobierno de Rusia está utilizando bombas planeadoras, bombas de aire comprimido, que son muy poderosas y que están haciendo pedazos al ejército de Ucrania. Está utilizando los lanzacohetes múltiples termobáricos 2-1 que están destrozando al ejército ucraniano. Desde hace 3 semanas, Rusia está asestando golpes devastadores al ejército ucraniano. Esto es lo último de este ataque, de este 21 de abril. Nuevos ataques destruyeron el puesto de mando estratégico del ejército ucraniano en la región de Vinnytsia. El puesto de mando fue utilizado por el ejército, el puesto de mando que es utilizado por el ejército ucraniano no solo para controlar al ejército ucraniano, sino que también sirve como punto, o servía como punto de contacto estratégico. Los datos existen. Era este puesto de mando estratégico el que podía recibir datos de satélite y aviones de reconocimiento occidentales, de Occidente. Este es el puesto que recibía toda la información de los drones de Estados Unidos, de los satélites de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de Estados Unidos, que dicen que no están metidos en el conflicto. Pero vamos más adelante. Tras la destrucción, satélites y aviones de reconocimiento occidentales. Además, tras la destrucción declarada, el puesto de mando subterráneo del ejército ucraniano en la región del Lviv. Esta instalación estratégica podría desempeñar el papel de un nuevo cuartel general para los especialistas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Y qué hizo Rusia? Sepultarlo hoy, destruir el sistema de posiblemente rastreo comunicaciones de los diferentes satélites, ¿ok?
Esto es para que vean. ¿Habrá ofensiva? Por supuesto que no. ¿Está la OTAN metida? Por supuesto que sí. Ahí está, te estoy hablando. Esos papeles que liberó el señor Teixeira hablan de cómo Estados Unidos está involucrado con 50, o digamos 100 de origen estadounidense, 50 de origen inglés. Estoy hablando especialistas. Estos son los especialistas. Este centro fue destruido. Ok, aquí vamos más. Aquí, en Ucrania. En Ucrania reconocieron daños parciales, no son daños parciales. El ataque fue devastador. Los videos e información, las fotos que vienen del ataque, fue devastador. Destruyó completamente a ese centro de mando, que estaba, por supuesto, operacional y con personal adentro. Les hablaba yo, el último ataque también en contra del puesto de mando más importante en la región de Kherson, la semana pasada, donde murieron más de 300 especialistas ucranianos y de otras regiones, incluyendo de Occidente. Pero no se habla de las muertes que está sufriendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte o sus especialistas, porque esto sería el caos para Europa. Despertarían al pueblo europeo de indignación y saldrían e incendiarían las calles en Europa si supieran que ya están muriendo sus oficiales en este conflicto en Ucrania. Y aquí mueren más. Pero vamos aquí. En nuestra región hay un golpe a una instalación de infraestructura. Esto lo dice el gobierno de Ucrania, de Vinnytsia. Dijo Gunenjuk, señalando que estamos hablando de un objeto estratégico claro, de un objetivo estratégico. Y aquí te va otro. Estos son los últimos ataques, ¿ok? Para que tú te vayas echando el trompito a la uña, amigo, seguidor y suscriptor de aquellos que hablan de una supuesta contraofensiva. Nuevos ataques. El puesto de mando estratégico del ejército ucraniano fue destruido en Vinnytsia. Nuevos ataques destruyeron el puesto de mando estratégico del ejército ucraniano en la región de Vinnytsia. El puesto de mando fue utilizado por el ejército ucraniano no solo para controlar el ejército ucraniano, sino también... es el mismo porque vienen diferentes informaciones. Pero aquí te va otro más importante. En Oshokovo, la sede de las Fuerzas Armadas de Ucrania responsables del aterrizaje de Kimburn Speed fue destruida. Como resultado de los ataques en Oshokov, se liquidó al cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fue responsable del aterrizaje del Kimburn Speed. Durante los ataques infringidos en Oshokov, se liquidó la sede de comando militar ucraniano que es responsable de preparar las operaciones relacionadas con el desembarco en Kimburn Speed, en la península de Kimburn. En un conjunto junto con el cuartel general, y este último fue organizado de tal manera que no atrajera una atención indebida. Los barcos que fueron utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania para operaciones en el río Dnieper, la parte del margen de la izquierda de la región de Kherson, y para organizar un ataque en Kimburn Speed, también fueron destruidos y dañados. Todo un complejo. Barcos que trataron de cruzar el río Dnieper fueron destruidos. El centro de mando y comando que se encargaba de realizar estas operaciones, crear o diseñar estas operaciones, fue destruido. ¿Ok? Y puedo darte más y más información referente a estos ataques. Vamos aquí a otra, a ver si sale por aquí algún otro. Ok. Aquí te va, en la región de Vinnytsia. Déjate, voy a dar algunas otras informaciones. Otros titulares más para que tú te vayas dando una idea de lo que está pasando. Realmente aquellos que piensan en un contraataque por parte de la organización de Ucrania no saben realmente ni lo que dicen, ¿ok? Un objeto de infraestructura estratégica fue golpeado con éxito en la región de Vinnytsia. Ok, se vean, las Fuerzas Armadas de Ucrania realmente realizan incursiones en el margen del río Dnieper, pero han sido alcanzados por lanzacohetes múltiples del gobierno de Rusia. Hasta este momento ha fracasado todo intento del ejército ucraniano por tratar de cruzar el río, sufriendo graves pérdidas. Paracaidistas rusos en vehículos de todo terreno llevaron a cabo un increíble ataque contra las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando sistemas antitanque Fagot. Y esto en la región de Kherson. O sea, ya se extendió más la guerra en las regiones que antes se estaba casi no luchando. Bakhmut prácticamente ya es territorio ruso. Rusia no permitirá que la Ucrania se convierta
en parte de la OTAN. Aquí se escucha esto. El submarino Discovery 24, el rastrero ruso Taurus, persiguió al submarino nuclear USS South Dakota, obligándolo a alejarse de la región del Pacífico. Un submarino USS, aquí te va, es otro submarino, un submarino estadounidense, aquí te va. Armada iraní intercepta submarino nuclear estadounidense USS Florida en el estrecho de Hormuz. Esto nomás, cuando te doy estos pequeños titulares, es para que tú veas cómo hay desesperación en Estados Unidos. Y que Estados Unidos está movilizando también sus fuerzas a diferentes regiones, sus submarinos. Cuando yo he dicho que realmente en Rusia está movilizando los propios y que podrían estar en la costa de los Estados Unidos listos para un ataque, inclusive, ¿por qué no ahora con la visita que realizó el señor Sergey Lavrov a la región de América Latina, muy en especial a Venezuela, por supuesto Cuba, Nicaragua, sus socios, amigos y aliados estratégicos? ¿Por qué no a lo mejor pronto miraremos aquí a esos submarinos nucleares, barcos y fragatas misilísticas nucleares rusas en esta región? Me imagino que debido precisamente a cómo se va agravando la situación en este conflicto allá en Ucrania, me imagino que a eso vino el señor Sergey Lavrov, y luego lo visitará el señor Shoigu y otros para ir viendo cuáles serían las regiones más propicias para movilizar algún tipo de armamento a nuestra América Latina. Desafortunadamente, de cualquier manera, eso lo vamos a ver, y en un tiempo muy cercano. Pero bueno, hermano, yo nomás con esto te traje estos hechos, noticias, información, para que no caigas en el juego de que habrá una contraofensiva por parte del ejército ucraniano. No hay, ya no tienen con qué, y los últimos golpes que está asestando Rusia ya tienen como objetivo acabar definitivamente con la infraestructura militar de Ucrania, para que ya no haya opción en absoluto, ni para la OTAN, ni para el ejército ucraniano. Rusia quiere acabar con Ucrania, con lo más importante, la infraestructura militar de Ucrania, lo antes posible para evitar una tercera guerra mundial. Desafortunadamente, en Europa piensan diferente. Quieren conducir al mundo a la tercera guerra mundial. No Rusia, que Rusia lo único que va a hacer aún en esto es defenderse. Pero desafortunadamente, la tercera guerra mundial ya es inevitable. Y hay muchísimos detalles que te puedo dar. Pero bueno, por el momento te dejo esto nomás para que veas lo último referente al conflicto. Pero de lo que siga pasando, por supuesto que tu servidor y tu canal te seguirán llevando y trayendo la información más importante, los análisis más importantes, así también como los detalles más importantes de cada acción. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.